agentes externos como internos propios de la circulación que van a hacer por translocación bacteriana, van a llegar al peritoneo. Entonces el peritoneo va a tener sus mecanismos de defensa que van a ser la circulación de fluidos. Por vía linfática va a haber una absorción de las bacterias y hay áreas del peritoneo donde va a haber mayor absorción. En este caso van a ser los subdiafragmáticos, es decir, debajo del diafragma, superior al hígado y superior al del lado izquierdo al vaso, ¿ya? Y también vamos a tener la activación de las células por fagocitosis, que van a estar actuando acá los macrófagos y los polimorfonucleares. Y las opsoninas. También vamos a tener un mecanismo de defensa mediante el complemento que va a estar interviniendo la C3 y la C5. Además de secuestro de fibrina, esto va a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque va a formar una malla de fibrina que va a atrapar bacterias y va a formar plastrones. Sin embargo, esto también va a hacer que al crear esta malla de fibrina, también de alguna forma dificulte el secuestro o la diapédesis de los leucocitos para poder contrarrestar la infección. Entonces, esta barrera va a hacer que los glóbulos blancos no lleguen de una forma adecuada. ¿Ya? Entonces, los factores adversos que nos van a hacer que el mecanismo de defensa no actúe de una forma adecuada va a ser la presencia de hemoglobina, bilis, tejido necrótico y cuerpo extraño, ¿no? Que, por ejemplo, en posoperados nosotros vemos mucho que muchas veces se hace el derrame de la bilis de manera accidental, obviamente, o em, porque ya se ha perforado, encontramos al paciente ya perforado la vesícula biliar y esto va a hacer que no haya una adecuada formación de glóbulos blancos y que lleguen a este lugar, ¿ya? Entonces, como es el caso, un gran ejemplo que menciona el texto es la hemoglobina más la E. coli va a formar una toxina letal para los leucocitos y así evitar el mecanismo de defensa. Ya, entonces, en cuanto a contaminación peritoneal, va a haber primero una excursión del diafragma, el mecanismo de clearance que debería haber en estos casos va a estar alterada cuando hay este tipo de tejidos. Ya, y esto se hace gracias a la absorción mediante linfáticos que van a estar predominantemente por ostomas que va a tener el segmento infradiafragmático y la intervención del sistema reticular endotelial. Así también va a haber una destrucción de bacterias por estos mecanismos que ya habíamos mencionado. La contaminación peritoneal va a provocar una lesión e irritación del peritoneo, va a haber una hiperemia y aumento de la permeabilidad vascular y esto va a hacer que cree un exudado rico en proteínas. ¿Por qué? Porque el líquido peritoneal que tenemos normalmente no es rico en proteínas, ¿no? Entonces, cuando hay una agresión, una noxa a este nivel, va a haber la liberación de tromboplastina, fibrinógeno y así va a formar fibrina. Y esto va a hacer que haya atrapamiento bacteriano, pero no así la llegada o va a haber la llegada de leucocitos aberrante, ¿no? No va a ser la que debería ser normalmente la cantidad. Ya, entonces la infección se va a localizar. Por otro lado, la lesión y la irritación peritoneal va a liberar macrófagos, citocinas, y así el complemento se va a activar por quimiotaxis, van a atraer neutrófilos y macrófagos, igual de igual forma va a haber un atrapamiento bacteriano. La liberación de macrófagos va a hacer que haya fagocitosis y así la destrucción de las bacterias. Bueno, la fisiopatología del compromiso local de la falla multiorgánica, vamos a ver que a nivel peritoneal y gastrointestinal va a haber una inflamación, aumento de la permeabilidad, como habíamos dicho, edema. Ya, esto es muy importante hablando de que estamos en una cavidad peritoneal. En la cavidad peritoneal, ¿qué órganos están principalmente? Va a estar el intestino, que el intestino delgado va a estar de una forma libre, ¿ya? Sin embargo, mediante su meso del intestino delgado, que va a nutrir al intestino, las paredes se van a
edematizar, lo que va a hacer que haya un hilio. ¿Por qué? ¿Por qué hay el hilio? No sé si recordamos, tal vez en la facultad, la ley de Cheyne-Stokes-Adams, que decía, ¿no? Toda víscera hueca debajo de una serosa, en este caso el peritoneo, serosa inflamada, va a hacer que se paralice, ¿no? Y todo músculo estriado encima de una serosa inflamada va a hacer que se contraiga. Es decir, nuestro paciente, cuando está con peritonitis, va a tener el famoso hilio, que va a hacer que el intestino no haga la peristalsis adecuada. Sin embargo, a la palpación de nuestro paciente, el músculo estriado se va a contraer involuntariamente. Es decir, vamos a palpar al paciente y va a haber una contracción y generalmente vamos a ver este hilio clínicamente con ruidos hidroaéreos abolidos o disminuidos. Esto va a promover a la translocación bacteriana. ¿Por qué? Porque recordemos que el intestino está ampliamente con bacterias y esto, la éstasis de estos va a ser la translocación bacteriana. ¿Qué quiere decir? Translocación bacteriana se refiere a que las bacterias del intestino delgado o grueso van a ir mediante un sistema circulatorio a hacer una infección, ¿no? O sea, es el traslado de las bacterias por vía hematógena, ¿ya? Entonces, la translocación bacteriana, ¿qué va a hacer? A nivel sistémico vamos a ver una absorción de toxinas, citocinas, que son las proinflamatorias, ¿no? Entre estas, interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, y esto va a provocar la vasodilatación y así llegamos a una etapa de shock, si es que no se maneja en estas etapas iniciales, ¿no? Y falla multiorgánica y puede llegar a estar con la muerte, ¿no? Del paciente. Entonces, lo ideal es en una peritonitis actuar a este nivel, ¿no? En nivel peritoneal, cuando todavía no hay la progresión a una translocación bacteriana y podamos actuar de manera rápida. Ya vamos a ver más adelante que la peritonitis tiene sus etiologías, entonces tenemos que actuar sobre la noxa que está actuando de un inicio para evitar la muerte. Y así también tenemos que recordar que hay una hipoperfusión esplácnica. ¿Qué quiere decir? Que va a haber el vaso ya no va a recibir tanta sangre, como recordamos, el vaso se va a encargar como cementerio de glóbulos rojos y esta hipoperfusión va a hacer que evite el paso de gérmenes a otros, al sistema en general, pero al haber una hipoperfusión a nivel del vaso, los gérmenes van a ir a todo lado y pueden provocar ya shock séptico, ¿no? Entonces, la clasificación clínico-quirúrgica y las vías de contaminación, vamos a ver que la peritonitis puede ser séptica, donde hay participación de bacterias de manera espontánea o provocada, ya sea por un procedimiento quirúrgico, y la peritonitis aséptica. En este caso, vamos a ver que puede ser por derrame de líquidos naturales, que además van a ser irritantes a nivel del peritoneo, como es la bilis, la orina, eh, incluso la sangre, ¿no? Que recordamos que la sangre es un excelente caldo de cultivo, que probablemente de una aséptica puede pasar a una séptica, ¿no? Dependiendo del tiempo de evolución y si no se hace el adecuado manejo. Ya, y puede provocar, como acá lo dice, infecciones secundarias tardías. Entonces, vamos a hablar de las 5 vías de contaminación, hablando de una séptica. Puede ser directa, es decir, cuando se ha perforado una víscera y va a hacer que a nivel del peritoneo ya todo lo que hemos mencionado, ¿no? Una peritonitis, un estallido o trauma, incluso traumas abdominales abiertos con herida de arma de fuego, arma blanca y demás, puede hacer que ya la víscera se perfore y de esta forma haga una peritonitis. Por vía hematógena, lo que decíamos, la translocación bacteriana va a ser con el foco primario, va a ser extraabdominal, ¿no? Entonces acá y ya veríamos que es vamos a ver más adelante, peritonitis primaria y secundaria, ¿ya?
Y la linfática, que va a ser por igual por adenitis, linfangitis, o en este caso vamos a ver principalmente las personas o pacientes que están con antecedentes de cáncer, ¿no? Es los que más van a tener alterada la vía linfática. Y canalicular, como habíamos mencionado, esto es muy importante. ¿Por qué la salpingitis? Porque en un inicio les había mencionado, hay zonas del peritoneo que no están recubiertas, todo el órgano, ¿no? Todos los órganos del peritoneo, hay órganos que no lo tienen, como el ovario y las fimbrias. Entonces, por vía canalicular, imagínense una EPI, puede venir por las bacterias y hacer lo que es la peritonitis por vía canalicular. Es un excelente ejemplo en este caso. Y la difusión, vamos a ver la translocación bacteriana por isquemia, es decir, cuando, ponga un ejemplo, un vólvulo de sigmoides hace que el intestino esté en estasis, las bacterias hagan su jolgorio ahí adentro y la translocación bacteriana va a hacer que imaginando que este es el epitelio intestinal, las bacterias van a pasar a la vía sanguínea. Y como acá dice estrangulación, ¿no? Como el vólvulo sigmoides lo es. Entonces, vamos a hablar de una peritonitis primaria y secundaria. Bueno, en este caso ya tenemos que hablar del origen. Cuando pensemos en primaria, en cualquier tipo de patologías, ya tenemos que pensar que se está originando en ese órgano, en este caso el peritoneo. Es decir, si decimos peritonitis primaria, va a ser una fuente intraabdominal no evidente, ¿no? No hay una fuente del abdomen que haya provocado esto, evidentemente. Entonces, a esto se le llama vía hematotrópica. Es decir, puede ser por translocación bacteriana, que algo haya llegado hacia el peritoneo y se haya producido directamente, pero no necesariamente. Es decir, no necesariamente que haya sido secundario a la perforación o al traslado de otro órgano. Es decir, sí o sí tenemos que pensar que se ha formado en el peritoneo. Ya, estos pacientes, esto puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué pacientes se sospecha con mayor probabilidad? Pacientes cirróticos, ¿no? Y síndromes nefróticos. Es decir, son pacientes que no manejan bien los líquidos, que hacen toxinas a nivel peritoneal y eso provoca la peritonitis. Entonces, estos pacientes, los síndromes cirróticos o síndromes nefróticos, van a hacer que el peritoneo de alguna forma no haga una adecuada circulación peritoneal, porque el peritoneo también tiene su circulación. Entonces, recordemos esto. Es muy importante saber que la peritonitis primaria va a ser monomicrobiana, ya sea por Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo A, y la peritonitis secundaria, a diferencia de la primaria, va a ser polimicrobiana. Eso es muy importante de saber. Y bueno, en la secundaria, como les había dicho, la secundaria es secundario A, es decir, ha venido de otro órgano, ¿ya? Entonces, subsecuente a sepsis abdominal, es decir, perforación, trauma o que hayamos entrado en una cirugía y de alguna forma, qué sé yo, hayamos hecho una anastomosis a nivel intestinal y esa anastomosis ha sufrido dehiscencia. Esto nos orienta a que ha venido de otro órgano, eso es lo importante, es decir, polimicrobiana, una flora mixta, tanto anaerobia como aerobia puede ser. ¿Ya? Y esta es la más frecuente, la secundaria, porque es lo que se ve más, ¿no? Y la peritonitis terciaria, cuando hay persistencia de las previas que hemos hablado, ¿no? Son cuadros difusos, recurrentes, cuando el tratamiento quirúrgico no ha respondido bien, pese a que hemos hecho un lavado adecuado, pónganse en lo que hablábamos, ¿no? En una dehiscencia de suturas de intestino, podemos ver que vamos a hacer el lavado correspondiente, pero pese a que hemos lavado, hemos ingresado a quirófano, no ha habido buena respuesta. Entonces, hay que buscar un foco oculto, ¿ya? Lo que les mencionaba a nivel infradiafragmático derecho-izquierdo son las zonas donde hay ostomas y mayor absorción y circulación que puede haber. La circulación peritoneal a este nivel
vamos a ver, hay supracolónica e infracolónica, ¿ya? Y inframesentérica, vamos a ver derecha y izquierda, porque suponiendo que acá está el mesenterio, la circulación va a ir dependiendo la movilidad del paciente, el peristaltismo y demás. Entonces, si nosotros hacemos, digamos, una dehiscencia de sutura a este nivel, puede que nuestro foco séptico esté, qué sé yo, subhepático y no lo hayamos revisado. Entonces, son casos en lo que ya se considera peritonitis terciaria, que pese a que hemos hecho un gran lavado, hay algún lado donde está habiendo un foco que no está permitiendo el adecuado de resolución de esta peritonitis. Ya a eso se considera peritonitis terciaria. Entonces, en este caso ya vamos a ver frecuencia en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? O falla multiorgánica, un estado hiperdinámico o hipermetabólico. Esto es característico de pacientes que están en terapia intensiva, ¿no? Hay un estado hipercatabólico y fiebre, leucocitos que no nos van a dar un foco evidente, ¿no? Entonces hay que buscar un foco para estos. La flora puede ser entre Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas o Cándida, ¿no? Fíjense que son bacterias características de pacientes en UTI y demás, ¿ya? Entonces, cuando nos alertamos, es cuando la presencia de una falla multiorgánica y cuando el posoperado es alejado y no hay resolución de esta, entonces ya nos ponemos a pensar en una peritonitis terciaria. Ya. Entonces vamos a hablar de microbiología y sinergia bacteriana. Vamos a ver qué es sinergismo. Es cuando dos entidades se colaboran para aumentar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los aerobios y anaerobios, vamos a considerar anaerobios a la flora microbiana del el colon principalmente, ¿ya? Entre estos bacteroides frágiles, E. coli. Entonces, estos son los que favorecen a la formación de abscesos. Los aerobios son los que vamos a ver que van a estar principalmente en shocks sépticos que van a estar ya sea en piel u otros lugares. Y entre los anaerobios y aerobios van a formar un sinergismo y van a aumentar la virulencia para hacer que la peritonitis pueda pasar más allá a un shock séptico, ¿ya? Entonces, en microbiología vamos a hablar que el estómago va a tener bacterias predominantes, ¿no? Entre estas, el estreptococo y lactobacillus. El colon, vamos a ver, bacteroides, E. coli, Clostridium. Y por la vía biliar, vamos a ver principalmente E. coli y Klebsiella. Son bacterias que, ¿por qué tenemos que saber esto? Porque cuando entramos a una peritonitis, por ejemplo, generalmente como cirujanos nosotros tomamos muestra. Entonces, si mi paciente ha salido con estreptococos, lactobacillus y ya estoy sospechando en una peritonitis terciaria, es decir, que no está remitiendo pese al tratamiento, entonces ya tenemos que pensar, ah, no, hay un foco o algo que está saliendo del estómago. O sea, es importante saber de dónde nos proviene la infección. Ya, ahora en cuanto a peritonitis, vamos a ver que el diagnóstico clínico es mejor, como habíamos visto, que si es temprano. Entonces, los pacientes, lo característico de la peritonitis va a ser dolor. Aquí vamos a ver lo que ya hemos visto en la facultad, que es Alicia, ¿no? La aparición es brusca. Generalmente la localización puede estar en un inicio mal localizada, por ejemplo, en una apendicitis, ¿no? Una apendicitis generalmente es periumbilical o epigastrio o mesogastrio, que posteriormente, pasadas las 4 a 6 horas, se va a localizar. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de las fibras C, ¿no? A nivel nervioso, que no localizan en un inicio el dolor, pero luego ya se localiza. Y en caso de que ya se haya perforado, va a ser o bien una peritonitis localizada. La localizada es cuando solo cubre un cuadrante. Como recordemos, tenemos 9 cuadrantes, ¿no? Entonces, generalmente va a tomar el cuadrante de la fosa ilíaca.
fosa ilíaca es derecha. Entonces a eso se llama peritonitis localizada. Sin embargo, cuando el paciente, en pacientes ejemplo, añosos, ¿no? Pacientes añosos, el epiplón, que es parte también del peritoneo, no logra localizar o no logra encapsular, para que me entiendan, esta infección va a hacer que haya una peritonitis generalizada. Y en este caso, la localización ya es difusa. Hay signos de irritación peritoneal a nivel de toda la cavidad abdominal. Entonces, el dolor suele ser progresivo, ¿ya? Aparición, ya hemos dicho, progresiva, localización depende si es en etapas tempranas o tardías. La intensidad puede variar. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos es algo que tiene que llamar la atención. Los diabéticos son pacientes que no van a localizar bien, no van a tener un umbral del dolor como, como todos los demás. Y la intensidad puede variar de paciente a paciente, ¿de acuerdo? Y vamos a ver más adelante lo que es la isquemia intestinal, que la intensidad, que también puede formar parte de la peritonitis, es muy aberrante la intensidad del dolor, ¿de acuerdo? Entonces, y las características, ¿no? Generalmente nos dicen entre cólico y opresivo el dolor de la peritonitis, ¿ya? Y la irradiación generalmente no se irradia, pero si hablamos de una perforación o una inflamación a nivel del cuadrante inferior derecho, perdón, en hipocondrio derecho, va a ser localizado hacia el hombro, lo que va a provocar la omalgia, ¿no? Y esto, importante, a esto nosotros lo llamamos signo de la exacerbación de la tos. Nosotros le decimos DUMPI en cirugía, cuando el paciente le pedimos que expectore o tosa, entonces el paciente ya le duele con el simple movimiento del abdomen al toser, ¿ya? O los movimientos. Entonces, nosotros en cirugía decimos la peritonitis no te hace movilizar, te quedas estático. En cambio, en el dolor tipo cólico, te hace trepar paredes, que es moverte por todo lado para que calme el dolor. Entonces, la peritonitis, vas a ver un paciente que difícilmente quiere moverse, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto de la migración versus la irradiación, la diferencia, ¿no? La migración va a ser que se desplace por movimientos de fluidos. Es decir, como decíamos, el peritoneo tiene fluidos, pero el dolor en la migración va a ser con los movimientos, ¿no? Es decir, el dolor migra, pónganse, de aquí le duele hasta aquí, pero no hay una cadena que le duela todo esto, del hipocondrio derecho al hombro derecho, como hemos dicho en la colecistitis, ¿no? No es todo esto que le duele, sino le duele acá y salta acá. Ya, eso es la migración. Igual que el apendicitis, ¿no? La migración del dolor que iniciaba en epigastrio y luego se localiza en fosílica derecha. Eso es la migración, donde no hay intervención de metámeras, ¿ya? En la irradiación es, por ejemplo, la irradiación es cuando hay metámeras interviniendo en este nivel. Entonces, va a haber la irradiación del dolor que se continúa hacia un lado, por ejemplo, en las famosas neuritis, ¿no? Que las metameras hacen que duela todo el sector, no salta de un lado al otro, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces acá tenemos un gráfico donde vemos la omalgia es generalmente por irritación frénica, es decir, nos vamos a ir a sospechar todo lo que sea inferior al diafragma, ¿no? Porque estamos hablando de nervio frénico que va a estar irritado y muchas veces estos pacientes también vienen con hipo por la irritación del diafragma, hace que esto se contraiga involuntariamente y así provocar el hipo. En el epigastrio vamos a ver que está el estómago, el páncreas y la vía biliar, lo que nos orienta, ¿no? al tipo de dolor. Y periumbilical, como les había dicho.
Por las fibras C, en un inicio no se puede localizar bien el dolor, pero en las primeras 4 a 6 horas del inicio del dolor va a haber dolor periumbilical en un inicio. Y en hipogastrio vamos a considerar a este nivel que estamos en proyección, ¿no? Al recto y al sigma, al con los sigmoides. Entonces, y es algo que nos orienta. O también a este nivel podemos considerar, muchas veces se ha visto en enfermedades pélvicas inflamatorias, el dolor en hipogastrio. Bueno, estas son las escalas que les quería poner de la apendicitis, que acá podemos ver que hay, ¿no? Lo que quizá hayan visto si han leído el charts, ahí nos menciona la escala de Alvarado, donde vemos en la mayoría de los casos hay migración de dolor y dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Y la ripas aquí ya es más clínico, pero es para evaluar la probabilidad de que sea una apendicitis, ¿no? Ya. En cuanto a semiología abdominal, vamos a ver, como siempre, inspección, palpación, percusión, escultación, ¿no? En el abdomen cambia el panorama. Primero nosotros vemos, luego auscultamos, recién palpamos y por último percutimos. ¿Por qué? Porque no tenemos que alterar la, los ruidos hidroaéreos. Entonces, a la inspección abdominal en una peritonitis podemos tener, como les había dicho, la actitud antiálgica. El paciente está inmóvil, estático, para evitar a toda costa cualquier movimiento para que provoque el dolor, ¿no? Y la respiración costal, es decir, el abdomen trata de movilizarlo muy poco para evitar el dolor. Y esto generalmente en las peritonitis por perforación, es decir, las peritonitis secundaria, a veces hay distensión abdominal y la distensión es simétrica. Ya, eso quiero recordarle. La distensión simétrica es propia de la peritonitis generalizada o cuando ya hay hilio, porque el intestino se llena de gas y entonces eso hace que haya distensión. En cambio, en el vólvulo, por ejemplo, en el vólvulo sigmoides, la distensión abdominal es asimétrica, es decir, generalmente se localiza en cuadrantes izquierdos. ¿Ya? Y en cuanto a la auscultación, como hemos dicho por la ley de Cheyne-Stokes-Adams, hay un silencio. Los ruidos hidroaéreos generalmente están abolidos y en un inicio hipoactivos. ¿De acuerdo? A la palpación va a haber una hiperestesia cutánea porque por la irritación que provoca la palpación entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. El vientre en tabla es característico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tabla? Porque como les decía, toda víscera, perdón, todo músculo distraído encima de una serosa inflamada se contrae. Entonces hay una contracción involuntaria del paciente con el simple hecho de tocar. Y el signo de Bloomberg, que es el dolor al rebote en fosa ilíaca derecha. Ya, eso igual es una inflamación parietal del peritoneo parietal. Y la percusión es algo que no toleran los pacientes cuando ya están en peritonitis, pero si hay distensión, generalmente vas a encontrar timpanismo. Y el signo de Joubert, ¿no? El signo de Joubert es muy útil cuando vemos, no debería haber matidez, ¿verdad? A nivel del hígado, en hipocondrio derecho. En este caso, en el signo de Joubert encuentras matidez, lo que te orienta a que hay gas o interposición. O sea, puede que algún paciente, qué sé yo, con dolicomegacolon, el colon transverso se vaya hacia el hígado, ¿no? Hay posibilidad. Pero generalmente, si tú lo tocas al paciente en hipocondrio derecho y hay a la percusión matidez, se sospecha de una visera hueca perforada porque está haciendo que haya gas a nivel de la cavidad peritoneal. Ya. Entonces, la sintomatología tardía. Nosotros vamos a ver que va a haber un deterioro sistémico. El paciente está, o sea, lo ves mal, a eso se llama fase hipocrática, ¿no? Lo ves afligido, como sudoroso, mal. O sea, la carita de un paciente con peritonitis es bien característico, es alguien que se nota que está sufriendo, ¿de acuerdo? Las mucosas obviamente se secan
hay deshidratación, los ojos hundidos, la sudoración, ¿no? Los rasgos afilados del paciente. Es una fase hipocrática característica de la peritonitis. Y signos sistémicos, el paciente va a estar en taquicardia, hipotensión, que son ya nos orientan a que está iniciando shock, ¿no? Y digestivos, los vómitos son importantes, ¿ya? Vamos a ver, en los vómitos vemos porracio, nosotros le decimos cuando es café. Por ejemplo, un ejemplo así bien aberrante. Si ahorita yo vomitara, qué sé yo, me ha hecho algo mal, mis vómitos tendrían que ser entre gástricos y biliosos, ¿verdad? Porque hay un adecuado tránsito intestinal antes, ¿no? O sea, no estoy con peritonitis, digamos una gastroenteritis. Mis vómitos tendrían que ser, qué sé yo, por una hipocalemia, nos da igual vómitos. Entonces, tendría que ser biliosos o gástricos, porque estamos hablando de tracto digestivo alto. No tendría por qué ser café ni fecaloideo. Entonces, si ya es café o fecaloideo, entonces ya nos orientamos a que el tránsito no está yendo hacia abajo como debe, sino está retornando. Entonces, los vómitos son fecaloideos, ¿de acuerdo? Y bueno, la temperatura, se dice que hay una disociación entre 2 a 4 grados centígrados si medimos la temperatura rectal y axilar. Entonces no va a ser concordante, es decir, en la axilar estará en 36 y la rectal 38. Entonces no es algo que es normal, ¿no? Hay una disociación en la temperatura, pero generalmente siempre o la mayoría de los pacientes con peritonitis están mm, con fiebre, ¿ya? Ahora, eso es importante igual. La desaparición brusca del dolor puede indicar perforación, gangrena, no mejora, no mejoría, ¿no? Entonces el paciente puede que te diga, llega, qué sé yo, 5 horas después de que ha iniciado y te va a decir, le dolía horriblemente, le estaba doliendo mal, pero hace media horita ha calmado. Pero lo ves, su facies hipocrática, el abdomen distendido, con fiebre. Entonces, no es que ha mejorado, simplemente como les decía, hay un edema intestinal por la irritación que está provocando a nivel del peritoneo. Entonces, la distensión se vence, ya sea porque el intestino se ha perforado o ya ha muerto, entonces el líquido ya se ha ido a nivel de la cavidad, entonces no hay dónde más distenderse, entonces por eso ya calma el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico por imágenes y laboratorios. Vamos a ver, en una radiografía tenemos que pedir una triada, ¿no? Tórax de pie, abdomen de pie y decúbito dorsal. En un tórax de pie, ¿qué vamos a ver? Acá, por ejemplo, vemos gas. Esto no es normal, ¿no? Lo que sí es normal a este nivel es el, el gas del estómago, que es normal. Pero a este nivel no tendría por qué haber gas. Hay un signo, tal vez recuerden, el de Chilaiditi, cuando el colon sí ha subido y aquí se interpone entre el hígado y el colon, ¿no? Pero no es el caso. ¿Cómo podemos saber que no es chileidite? Porque no hay austras. El intestino grueso tiene austras, son como nubes, para que me entiendan. En este caso no hay austras, hay gas a nivel abdominal. Entonces algo se ha perforado ahí y está produciendo gas, cosa que no debería haber. Obviamente, si es posoperado, qué sé yo, por una colestectomía laparoscópica, sí usamos neumo CO2, entonces sí, en un posoperado sí es algo que encontramos, ¿no? Neumo, porque no se ha reabsorbido todavía los gases o no lo hemos evacuado en el momento de la cirugía. Pero en un paciente no posoperado de laparoscópica, que esté con toda la clínica que hemos mencionado, ya nos orienta a una perforación. Ya a esto lo llamamos nosotros el signo de Popper, cuando vemos el gas a este nivel del subdiafragmático derecho, a nivel del hígado superior, ¿no? Y el vidrio esmerilado, que es característico de derrame y líquido libre, como les había mencionado. Por ejemplo, en una peritonitis, qué sé yo, por pancreatitis, aquí suponiendo que está el páncreas, por la cola del páncreas,
es la que da a los ostomas que hemos mencionado a nivel subdiafragmático izquierdo y generalmente en la pancreatitis aguda, por estos ostomas, hay un derrame a nivel del tórax izquierdo, ¿ya? Entonces es por mal manejo de líquidos y demás que ya hace la pancreatitis. Y el edema entre asas, que lo llamamos signo de revoque, que se puede ver en radiografía, pero no lo tenemos ahora, es algo que, además de distensión, se ve las asas, suponiendo que aquí este delgadito que vemos acá, se engruesa en el intestino, ¿no? En proyección del abdomen. ¿Ya? Y para evaluar colecciones o abscesos residuales o abscesos que hayan formado recientemente, lo ideal es pedir una tomografía. La tomografía nos va a mostrar áreas que no se pueden ver simplemente por ecografía o es más sensible para ver estas colecciones. Entonces, a nivel laboratorial, también vamos a encontrar, como les decía, si hay fiebre, entonces puede que haya o bien leucocitosis o leucopenia. La mayoría está con una leucocitosis de 15.000 y los pacientes entran en acidosis metabólica. Ya. Entonces, manejo preoperatorio y antibiótico terapia. Lo principal, como hemos dicho, paciente está netamente deshidratado, como hemos visto en la fase hipocrática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reanimación. ¿Qué tenemos que corregir? Hay que corregir líquidos. Entonces tenemos que darle hidratación al paciente, corregir la hipovolemia que está ingresando. Pese a que haya líquidos en terceros espacios, no significa que esté hidratado adecuadamente. Monitorizar al paciente, tanto la presión venosa central y la diuresis que nos van a dar, nos van a orientar a que no esté entrando en un shock séptico, ¿ya? Y la sonda nasogástrica. ¿Por qué? La sonda nasogástrica es muy útil porque estamos hablando de distensión abdominal, distensión de asas. Entonces, la nasogástrica, como les había dicho, cuando hay demasiada distensión por mucho tiempo, ese intestino se va a vencer, va a hacer necrosis y puede perforarse. Entonces, la zona nasogástrica nos ayuda tanto a diagnosticar, como les había dicho, qué encontramos en la zona nasogástrica: bilioso, gástrico, porracio o fecaloideo. Entonces, eso ya nos orienta de dónde está viniendo, cuánto tiempo está más o menos la peritonitis y demás, o qué tan grave es. Y la sonda vesical para control de diuresis adecuada, ¿no? Entonces, la sonda nasogástrica nos ayuda a bajar la distensión, bajar la presión intraabdominal, que es importante. En cuanto al manejo de la antibiótico-terapia, vamos a ver que siempre tenemos que iniciar empíricamente, lastimosamente, ¿no? En un preoperatorio ya tenemos que estar administrando antibióticos. Como primera opción, vamos a atacar anaerobios con clindamicina o metronidazol y podemos dar para gram positivos, gram negativos y cubrir así toda la flora que puede estar atacando y provocando la peritonitis con aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación y así cubrirnos, ¿no? Previamente, obviamente vamos a sacar cultivo antivirama en la cirugía y ahí vamos a actuar contra la bacteria. Y en opción B vamos a tener ampicilina más sulbactam y en pacientes graves que ya están con shock séptico, que ya estás orientante que va a ir mal, ¿no? Entonces vamos a actuar con carbapenémicos con amplio espectro, como el imipenem, que es el mejor en este caso, y la piperacilina tazobactam. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, el objetivo es cubrir tanto gram positivos, negativos y anaerobios. El tratamiento quirúrgico va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar el foco como primera instancia. Ver el sitio de la perforación, ya sea para reparar o sacar en caso del apéndice, sacar el apéndice, o el intestino, que si está necrótico, ese intestino no va a funcionar para nada. Entonces, si ya se ha perforado o está como que a punto de perforarse, hay que resecar ese intestino, volver a unir si es que tenemos vitalidad de los bordes. Ya, en caso de no tener vitalidad de los bordes, podemos optar por una ostomía, que la ostomía
es el abocamiento de una visera hueca hacia la pared, cosa que puede sacar el contenido intestinal hacia la pared por una bolsa de ostomía, ¿no? La limpieza peritoneal, como les había dicho, el lavado tiene que ser con abundante solución. No hay así como aquí en el texto dice, ¿no? 8 litros, pero tenemos que lavar hasta que veamos agua de el lavado de carne, nosotros lo llamamos cuando es medio sanguinolento, pero clarito o totalmente claro. Y remover fibrina, porque habíamos mencionado la fibrina evita que los leucocitos lleguen al sitio de infección y así evita la resolución propia del sistema inmunitario. ¿Ya? Y bueno, tenemos tácticas especiales como la laparostomía, cuando es el abdomen abierto. Nosotros a esto le llamamos bolsa de Bogotá, cuando la presión intraabdominal no va a ser la adecuada, porque si cerramos esta cavidad y tenemos intestino distendido y pese a que lo hemos hecho de vanamiento, es decir, expulsar por la zona nasogástrica el contenido intestinal para liberarlo, la presión intraabdominal va a ser algo malo para el paciente, entonces podemos dejar abierto, dejar una bolsa de Bogotá, una bolsa estéril, el abdomen va a estar abierto, ¿ya? Y así hacer revisiones posteriores para ver que si hay una resolución de la presión intraabdominal a la presión normal, entonces ya podemos pensar en cerrarlo. Pero en una primera instancia poder dejarlo abierto con una bolsa encima nada más y se ven los intestinos por encima, solo se ve la bolsa, ¿no? Mediante la bolsa. Y drenajes, en estos casos se podría hacer los drenajes, ¿no? Hacemos em, drenajes percutáneos cuando vemos abscesos. Actualmente ya incluso se ha hablado de que la apendicitis ya no va a ser quirúrgica. Se ha hablado de una apendicitis médica, de tratamiento médico con antibióticos y evaluar si se ha plastronado bien y bonito. Entonces, a veces ya se opta por drenaje por percutáneo, por guía ecográfica o tomográfica y drenar eso, ¿no? Hemos debido escuchar eso de absceso drenado, absceso curado. No es tanto así. El absceso, si no va con un adecuado tratamiento antibiótico, un adecuado manejo, no va a ir bien. Entonces, a veces el drenaje no es suficiente, pero hay que evaluar el estado del paciente, cómo va con el drenaje. Y si no responde, ya pese al drenaje hay que operarlo, ¿no? Para hacer lavado del sitio del absceso. Bueno, las formas localizadas de abscesos, vamos a ver que tenemos abscesos en múltiples lugares. Los rojitos vamos a mencionar subfrénico derecho, subfrénico izquierdo, paretocólico derecho, paretocólico izquierdo, espacio de Douglas en mujeres o receso recto vesical en varones. ¿Ya? Entonces, los abscesos, clínicamente, cómo los vemos? Los abscesos, eh, depende de la localización pueden tener síntomas como alzas térmicas, como les había mencionado, cuando hay a nivel diafragmático, por la irritación del nervio frénico va a haber hipo, ¿no? Y dolor torácico. A veces disnea por la misma compresión que está provocando, pero eso es poco frecuente. El hemidiafragma se va a elevar dependiendo del lugar izquierdo o derecho. Y los abscesos en espacio de Douglas van a provocar diarrea. ¿Por qué? Porque de igual forma que aquí arriba hemos visto que irrita el nervio frénico, a este nivel va a irritar la mucosa y el peritoneo del intestino, parietal del intestino. Entonces el peritoneo como mecanismo de defensa, ¿qué hace? Hace hiperperistalsis. Entonces eso provoca la diarrea. Es por irritación del colon, ¿no? Entonces está viendo diarrea pese a que no se está movilizando a este nivel, esto está queriendo eliminar hasta moquitos, sale por el ano, ¿ya? Y va a tener esa sensación de querer pujar, pero no va a evacuar nada, ¿ya? Y el dolor en hipogastro, el tacto rectal obviamente va a ser doloroso por la misma irritación y dolor. Entonces, el tratamiento es drenaje, ¿ya? Del absceso.
Si es localizado, obviamente, ¿no? Localizado es drenaje, ya sea por guía ecográfica o tomográfica. Es la primera elección y obviamente antibióticos, dependiendo del cultivo y antibiograma que nos arroje una vez que lo tomemos. Y bueno, el pronóstico y la mortalidad es del 40% en peritonitis generalizada, bastante alta, y los factores de riesgo, como les había mencionado, la edad avanzada. ¿Por qué? Porque la epiplón, que es parte del peritoneo, como una grasita, es como un delantal que tenemos, ese epiplón en pacientes jóvenes va a ir al sitio de inflamación o infección y lo va a encapsular, cosa que va a ser solo una peritonitis localizada o un absceso localizado. Pero en pacientes con edad avanzada, el, el epiplón no es tan apropiado, a veces incluso es pequeño, para que me entiendan, y no alcanza al sitio de la inflamación o infección. Entonces, los pacientes añosos, ¿qué hacen? Peritonitis generalizada, falla multiorgánica. Y los factores de riesgo van a ser, dependiendo, en postoperatorios es de 40 a 60% y en procesos apendiculares menos del 1%. Y tenemos las escalas, ¿no? Que ya hemos de vivir en pancreatitis, las escalas para evaluar pronóstico, es el Apache y el SAPS, ¿ya? Y bueno, la precocidad del diagnóstico nos ayuda mucho en ver que no va a ir tan mal. Y la reanimación es algo que debe priorizarse en un inicio de todos los pacientes. Entonces, mejor ver a los pacientes en etapas tempranas. Mal. ¿Alguien sabe la respuesta aquí? Pueden responder si... ya, bueno, entonces vamos a ver las características. Nadie responde, pero bueno, el peritoneo, su líquido no es rico en proteínas, ¿verdad? ¿Cuándo es rico en proteínas? Cuando ya hay algún dato de infección, cuando hay alteración del peritoneo, ¿no? Entonces, por descarte, no es con alto contenido de glóbulos rojos, no. Lo normal es que no tenga glóbulos rojos, ¿no? Y si tiene, tal vez es en etapas de catamenio de nosotras las mujeres, puede haber contenido de glóbulos rojos, pero no es alto el contenido. Ya tampoco es cordón verdoso de la bilis, esto ya nos orienta a perforación de la vesícula biliar. Y entonces la respuesta correcta es B, ¿no? Que es estéril y pobre en proteínas, que es menor a 3 gramos de cilitro. ¿Ya? Y bueno, vamos con la segunda, que es qué tipo de peritonitis se caracteriza por no tener una fuente de contaminación evidente y ser monomicrobiana. ¿Alguien puede responder esta? Lo que estamos respondiendo por el En chat. el chat, doctora, Ah, está. ya, ya, ya. Ok, ok. No, no podía ver eso. De acuerdo. Ah, bueno. Está bien. Entonces, acá ha respondido en la Valeria, ha puesto acá la 12C, la 12C, muy bien, la 1B, perfecto, perfecto, estamos bien. Entonces, vamos a volver a recordar, la, la primaria es monomicrobiana, ¿no? Y no hay un foco evidente. La secundaria es polimicrobiana y la tercera es cuando hay resistencia o no hay tratamiento adecuado. ¿Ya? Y la 3. Vamos a ver cuál es el germen más frecuente de la peritonitis secundaria, según el texto. Aquí me han puesto la C, sí está muy bien, que es la Escherichia coli, ¿no? Que es la más frecuente, porque es la que más está a nivel del colon. Ya, vamos con la cuarta, la quinta y la sexta. Pueden responder en el chat.
Ya. ¿Qué signo radiológico es característico de la perforación de víscera hueca? El signo de Popper, ¿no? El neumoperitoneo que hemos visto en los rayos X. Muy bien. Todos C. Perfecto, están capos. Ya. Vamos con la 5. ¿Qué mecanismo defensivo del peritoneo favorece la formación de abscesos? Muy bien. Es contraproducente, ¿no? Hemos dicho que hace que la fibrina atrape bacterias, pero no permita el paso de los leucocitos. Perfecto. 6. Vamos, ¿cuál es el síntoma fundamental e infaltable en la peritonitis aguda? Muy bien, sí, perfecto. Mm, La fiebre puede haber en cualquier otras entidades. Y como habíamos visto, los ancianitos tal vez ni lo tengan a veces. La distensión abdominal generalizada puede, como no puede estar. A veces cuando no hay perforación, no hay. Dolor abdominal continuo y progresivo, excelente. Vómitos en miserere, lo dice su texto. ¿Alguien sabe a qué se refiere los vómitos en miserere? Más o menos. ¿Han leído el Michas? Son vómitos fecaloideos, ¿no? Eso, contenido entérico. Muy bien. Eso, excelente. Bien, ya. Tres preguntitas más. ¿Qué, qué hallazgos perdón, qué hallazgos de laboratorio es típico de la peritonitis aguda? Bien, muy bien. Leucocitosis con neutrofilia o desvía a la izquierda, ¿no? Es lo característico de una peritonitis aguda. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento de elección para una peritonitis secundaria? Bien, sí, 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 sí. Muy bien. Intervención quirúrgica para resolver el foco. Ok, secundario a un órgano, ¿no? No, no exactamente a la peritonitis. La 9. ¿Cuál es la causa más frecuente de peritonitis primaria en adultos según su texto? La primaria. Cirrosis. Muy bien. Cirrosis alcohólica. Muy bien. Y eso estamos en cuanto a peritonitis. Ya, ahora vamos a pasar a otro tema que vendría siendo el isquemia intestinal aguda. Vamos a abarcar todo lo que es isquemia, es cuando no hay circulación a nivel del tejido, ¿verdad? No llega la circulación, no se está nutriendo. Entonces, tenemos que primero hablar de anatomía. Vamos a ver que si estamos hablando de isquemia intestinal, tenemos que hablar de arterias y venas mesentéricas. Ya, vamos a ver. El intestino delgado está formado principalmente por arterias y venas, o está irrigado por arterias del tronco celíaco, arterias mesentéricas superiores, ¿ya? Y vamos a ver, aquí arriba, que no se ve posterior a este colon, perdón, voy a poner puntero, ya. A este nivel va a estar el tronco celíaco que va a irrigar al intestino delgado una porción. Luego tenemos a la arteria mesentérica superior. La superior va a ser por excelencia la que va a irrigar al colon derecho, ¿ya? Posteriormente, por ramas se va a anastomosar a la arteria mesentérica inferior, que esta principalmente va a irrigar al colon izquierdo, ¿ya? Eso a nivel arterial. Ahora, un poquito más complejo, hablamos de venas. Las venas mesentéricas superiores e inferiores van a unirse para formar y la vena esplénica van a formar lo que es la circulación portal, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la esplénica van a formar la porta.
son las que recogen sangre a nivel tanto del colon derecho de la vena mesentérica superior, del colon izquierdo al inferior. Es decir, esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la apendicitis, nosotros en la apendicitis, cuando vemos que es de mucho tiempo, hay ese riesgo de hacer isquemia. ¿Por qué? Pero a eso nosotros lo llamamos trombosis séptica, que en una palabra se llama pileflebitis. Cuando la sangre o la infección, perdón, la infección del apéndice ha sido muy brusca, de mucho tiempo, la sangre que está recogiendo las venas del apéndice secal, van a ir hacia la porta y van a hacer una trombosis séptica, lo que se va a manifestar a veces con ictericia y lesión hepática, ¿no? A nivel laboratorial. Es porque hay un trombo y eso puede, como ven, si se está conectando tanto con la vena esplénica, mesentérica superior e inferior, puede tanto dificultar la irrigación tanto del intestino delgado, hígado, intestino grueso y demás, ¿no? Y hasta el vaso. Bueno, ya. A ese nivel ya hemos recordado anatomía, entonces vamos a ver definición. Entonces, la isquemia mesentérica va a ser un déficit brusco del aporte sanguíneo a nivel del tubo digestivo. Ya es poco frecuente, eso tenemos que recordar, es poco frecuente, pero es tan importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque su mortalidad es bastante alta, ¿ya? Entonces va a haber por uno de 100.000 habitantes se afectan esto a la isquemia intestinal y cada 11 pacientes de 100.000 son ingresos al hospital por isquemia intestinal y menos del 1% va a provocar esto como una afección abdominal. Es decir, menos del 1% es isquemia intestinal de todos los dolores abdominales. Ya, entonces la etiopatogenia, podemos ver que puede ser origen arterial o venoso. Ya va a afectar preferentemente territorio de la vena mesentérica superior. ¿Por qué? Por anatomía en realidad, por el calibre de la arteria mesentérica superior, que como va a irrigar el intestino delgado, a este nivel la irrigación y el calibre de las venas es más pequeño, ¿ya? Entonces, obviamente un trombo puede obstruir fácilmente por anatomía, ¿no? Entonces, a nivel arterial, vamos a ver que va a ser oclusiva y no oclusiva. ¿Qué es el émbolo? Un émbolo es cuando viaja el trombo, ¿no? El trombo ha viajado por circulación sanguínea y este provoca isquemia o trombosis. Cuando el trombo está estático, pero provoca en un sitio determinado isquemia, ¿ya? Y no oclusiva puede ser por espasmos arteriales, que va a provocar esto. Incluso las tumoraciones, muchas veces, digamos, tumoraciones en contigüidad. Un tumor de intestino puede provocar la oclusión de la arteria por el simple hecho de ser una masa. Y el origen venoso va a ser lo que es la famosa trombosis venosa. Ya, la isquemia arterial oclusiva. Vamos a ver que va a ser por embolia. Vamos a tener que sospechar. Esto es importante porque, como les digo, la isquemia intestinal, para no llegar a una isquemia, es difícil el diagnóstico. Entonces, ¿en quiénes tenemos que sospechar? Pacientes con fibrilación auricular. Los que hacen fibrilación auricular forman trombos. Estenosis mitral igual pueden formar trombos. Infartos de miocardio, toda cardiopatía, ¿no? La endocarditis bacteriana, que incluso una simple infección de muela te puede provocar esto a nivel del corazón. Entonces, en ellos sospechamos, ¿no? Y también acá debería entrar los pacientes con eritrocitosis, pacientes añosos que no coagulan bien o no hacen la fibrinolisis, es decir, se forma un trombo y no lo deshace el cuerpo, ¿ya? Entonces, la localización del émbolo a nivel de la arteria mesentérica superior, 70% se detiene en el origen de la arteria cólica media, es decir, esto es venoso, pero la cólica media está a este nivel, ¿ya? La cólica media va a ser la que irriga al ángulo hepático del colon, ¿ya? Entonces, más frecuentemente está a este nivel, el 70%, ¿no?
y el 20% presentan embolias sincrónicas, es decir, en otras regiones, intestino delgado y demás. Ahora, las trombosis va a sentar principalmente sobre placas arteriomatosas que ya tenían como aterosclerosis como antecedente, ¿no? Y los mecanismos no oclusivos y venosos, vamos a ver que va a haber una isquemia no oclusiva, es decir, cuando hay bajo flujo. Las manifestaciones van a ser terminales de este procesos graves de shock, factores de riesgo es el uso de digitálicos, cuando va a provocar esto un espasmo y así provocar la oclusión de la circulación. Isquemia venosa, trombosis. Va a haber una congestión y edema a nivel del intestino. Em, Tenemos que recordar acá la tríada de Virchow, ¿no? La éstasis sanguínea, hipercoagulabilidad, ¿se acuerdan? Y lesión endotelial. Entonces, todo lo que provoque estas esta tríada puede hacernos trombosis, ¿no? Entonces, los anticonceptivos, como ya han debido haber en ginecología, hacen trombos, los estrógenos que toman para la infertilidad, la policitemia vera, eritrocitosis, etcétera. La hipertensión portal, como les había mencionado, cuando hay lesión del endotelio portal, puede haber trombos y las inflamaciones con pancreatitis, peritonitis por la misma inflamación de la pared, de la serosa y el parénquima pancreático, puede haber la circulación aberrante y así lesión endotelial y provocar trombos. Esplenectomías previas. ¿Por qué? Porque ya no va a haber un cementerio de glóbulos rojos. Entonces, lo que hace es que favorezca la formación de coágulos. Entonces, la evolución va a ser subaguda. Los síntomas pueden ser, preceder desde necrosis, pero por varias semanas. Es decir, por ejemplo, yo he tenido varios pacientes, incluso jóvenes, que tienen sus cuadros de dolor abdominal que calman, que luego vuelven a aparecer, a veces vómitos, y luego ya llegan con necrosis a emergencias, ¿no? Ya. Entonces, la evolución clínica, vamos a ver que tiene tres periodos críticos. ¿Ya? Y la ventana terapéutica es breve y engañosa, sobre todo engañosa. Ya, en un periodo inicial que puede ser hasta 8 horas, hay una ventana terapéutica a este nivel. Es decir, tu paciente te viene con dolor intenso, pero lo ves y parece que ni le duele. O sea, lo tocas, lo palpas, y le palpas el abdomen y no le duele. O sea, es un dolor que hasta puedes decir, no, este paciente es HI, el famoso HI, ¿no? Y histérico, que no le duele. Pero hay que creer al paciente. Si te dice que le ha dolido o le está doliendo y pese a que le palpas no hay dolor, entonces hay que sospechar siempre y cuando veamos los antecedentes que hemos dicho, ¿no? Fibrilación auricular, eritrocitosis, polisistemia vera, etcétera. El dolor generalmente es tipo cólico. Los signos clave, el abdomen va a ser depresible sin reacción peritoneal. En esta etapa estamos hablando, en las primeras etapas el dolor abdominal, no va a haber esa reacción, no va a haber irritación peritoneal, ¿verdad? Lo que hemos dicho del Bloomberg en apendicitis, a nivel generalizado nosotros lo llamamos gynecomastia, es decir, dolor al rebote en cualquier cuadrante. En esta etapa no hay esa reacción, ¿ya? Pero el paciente está hiperperistáltico, es decir, ruidos hidroaéreos hiperactivos. ¿Por qué? Porque está viendo una lucha. El intestino quiere de alguna forma destaponar o recibir sangre. Entonces se moviliza a lo loco y esto provoca la diarrea en una etapa inicial. Y es característico ver en una isquemia, tenemos que ver la caquita. Porque, por favor, sus micrófonos. Ah, En esta primera etapa, la caquita puede incluso tener estrías de sangre. Entonces, es algo que tenemos que hacer en el examen físico, igual el tacto rectal. ¿Ya? Entonces, la segunda etapa, la calma engañosa. La calma engañosa, ¿por qué? Porque el dolor aparentemente, mágicamente, incluso sin analgésicos, ha disminuido. Como habíamos visto en la peritonitis, muchas veces cuando el dolor calma, no significa que se haya resuelto el cuadro. ¿Ya? Entonces el dolor es engañoso que calma. O
hay otros signos que se agravan. Es importantísimo igual ver en nuestros pacientes la taquicardia. La taquicardia es algo que tenemos que estudiarla. No es simplemente, no, está moviéndose rápido el corazón y nada más. Y la taquicardia es un signo que nos va a orientar tanto a peritonitis como en este caso a la isquemia intestinal. ¿Ya? Y el inicio va a haber una distensión que, como les había mencionado, es generalizada, no es localizada. En un tercer periodo va a haber un colapso, es decir, ya el intestino se está necrosando porque ya no ha recibido más sangre. Entonces ya puede provocar perforación, peritonitis. El paciente entra en shock, la pared abdominal es pastosa, es decir, hay edema, es medio como la piel de naranja, más o menos que ya hemos visto en el cáncer de mama, quizá ustedes han visto, es algo así. Entonces el abdomen es, aquí ya hay, puede haber una calma intestinal, ya no hay dolor o va a haber una exacerbación del dolor, pero muy poco tiempo, es decir, como decirles 15 minutos o 30 minutos. El dolor se intensifica y luego calma. Entonces, porque ya ha habido necrosis o perforación. Entonces, aquí hay una gran discrepancia diagnóstica, ¿no? Es un red flag clínico. Los síntomas va a haber dolor abdominal, el dolor es agónico, desproporcionado, específicamente desproporcionado. Es decir, le tocas, no le duele, pero más ratito le tocas de nuevo al mismo nivel y le duele. Eso es como les decía, parece que hasta el paciente es un paciente mañudo, así. Es mal localizado y demás. Ya los signos, el abdomen es blando, depresible, no hay defensa, no hay contractura muscular. Diferencias de la venosa, el dolor es más frecuente, pero la instalación de dolor es más lenta, o sea, puede ser en semanas o días. ¿Por qué? Porque la ventaja de la venosa es que tiene más, por decir, una porción del intestino está irrigada por la cólica media, digamos, pero también tiene otra ramita que está por la cólica superior, cólica derecha e izquierda, es decir, recibe más ramas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Por eso, el, la instalación de la isquemia es más lenta, porque tiene más ramitas que le están irrigando. Si falla una, como que la otra le suplanta en la irrigación, ¿ya? Entonces, en los hallazgos de laboratorio vamos a ver una leucocitosis igual con neutrofilia, como habíamos visto en la peritonitis. El dolor. Sus micrófonos, por favor. El dolor es intenso. Ya. El dolor es intenso, hay una leucocitosis de mayor a 15.000. No hay signos peritoneales, pero hay sospecha firme con los antecedentes que ya hemos visto. Y los hallazgos secundarios, podemos ver una citosis metabólica en el 50% de los casos, o sea, es muy frecuente. La fosfatasa alcalina elevada, es importante esto. Y otros libros también mencionan al lactato, que está elevado, ¿no? O sea, como la acidez metabólica como tal. Ya, la amilasemia. La amilasa es una enzima pancreática, pero también se eleva en otras entidades. Por eso en la pancreatitis está especificado, ¿no? Elevado la amilasa o lipasa 3 veces su valor normal. En en la isquemia intestinal puede haber elevación, ¿no? Incluso mayor que esto, pero en etapas tempranas, porque la amilasa tiene esa, no sé si ventaja o desventaja, que se eleva más rápidamente, pero así también vuelve a sus valores normales a las 6 horas. ¿Ya? Entonces, acá como vemos un paciente que está con leucocitosis, neutrofilia o desvía a la izquierda y el acidosis metabólica. Hay amilasa elevada y fosfatasa alcalina elevada. Ya. El diagnóstico, como les había dicho, es clínico, sospechando de antecedentes. Pero lo que nos va a ayudar bastante y es como el gol estándar es la angiografía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver las venas y arterias como tal. Si no hay paso a algún nivel del intestino, ya nos hace sospechar. O sea, vemos la irrigación y si está recibiendo todas las porciones del intestino, circulación. ¿Ya? Entonces es de diagnóstico temprano, nos valora si es oclusiva o no oclusiva, nos va a detectar embolias sincrónicas y nos va a evaluar el lecho arterial.
Para el tratamiento podemos usar la infusión de papaverina, que es un vasodilatador. Es decir, que si en algún nivel no está recibiendo sangre, el vasodilatador va a hacer que el trombo pase y así la irrigación se restablezca. Pero esto cabe recalcar que no siempre es efectivo. Bueno, otros métodos, quizá no tenemos la angiografía en nuestro hospital, entonces podemos pedir tomografía. La ecografía es algo que se puede pedir, pero no es específico para arterial, trombosis arterial. Y bueno, la radiografía simple, que es la más barata, de más fácil acceso, tiene poca utilidad, pero nos puede orientar con signos de hilio, ¿no? Es decir, niveles hidroaéreos, datos de obstrucción intestinal. Para el tratamiento, vamos a ver que la isquemia arterial vamos a usar la angiografía. La angiografía puede servirnos tanto como diagnóstica y terapéutica de perdón. Entonces, el vasodilatador se puede usar en ambos casos. En la oclusiva, sospechando de una embolia o trombos, vamos a hacer una embolectomía o reconstrucción vascular. Vamos a resecar el intestino en caso de que esté necrótico, cuando ya ha pasado sus buenas horas y ya ha habido necrosis del intestino. Entonces, si hay segmentos remanentes, perdón, a este lado, con segmentos remanentes dudosos, es decir, que no está recibiendo sangre esa porción, podemos abocar em, cabos, ¿no? Si no hay vitalidad del intestino, ostomía. Si hay buena vitalidad de los segmentos que hemos resecado, podemos hacer una anastomosis. Primaria significa que ese mismo rato lo estamos anastomosando, uniendo los cabos. Y la isquemia no oclusiva, cuando hay signos peritoneales, hay que resecar y podemos abocar los cabos a la pared con ostomías. Y la no oclusiva, vamos a ver que no hay signos peritoneales, podemos usar el vasodilatador y vamos a verlo en observación para que ese vasoespasmo sea temporal. En manejo quirúrgico arterial, vamos a ver que es principalmente inframesocólica, ya preduodenal, es decir, antes del duodeno y tenemos que ingresar por la vena a nivel del duodeno y podemos ingresar con cánulas de Fogarte y demás para poder sacar el coágulo, ¿no? Y así volver a la revitalización del tejido. Las técnicas de embolectomía, vamos a ver que hay apertura de la arteria por encima del nacimiento de la cólica médica, hemos dicho que es la más frecuente, ¿verdad? Y sacar el coágulo por Fogartis. La trombosis requiere reconstrucción arterial y eso ya es manejo por un cirujano vascular. La necrosis, vamos a ver que va a ser sí o sí la resección del segmento necrótico del intestino. Y dependiendo de la vitalidad, abocamiento o anastomosis primaria. El tratamiento del venoso no oclusivo es en la isquemia venosa, sin necrosis clínica, podemos usar anticoagulantes con heparina, ¿ya? Estos, ¿qué es importante? Tenemos que ver que si hay irrigación, perdón, trombos por un segmento arterial, perdón, venoso, el otro segmento estará funcionando, es decir, el intestino está recogiendo sangre por un lado nomás, por una rama y no por la otra, entonces tenemos que ver si es reversible o irreversible. Muchas veces los imagenólogos en las angiotomografías y demás nos reportan esto, reversible o no reversible. Si es reversible, va a ir bien con heparina y esos coágulos se van a disolver. Ya, pero si hay necrosis, hay que resecar, anticoagular en el posoperatorio. Ya, y la isquemia no oclusiva, hay que aumentar el índice cardíaco, ¿no? Para que evitar ese espasmo. Y con papaverina, que va a ser intraarterial. Ya, el pronóstico y la mortalidad. La isquemia arterial, como verán, la mortalidad es bastante alta, como habíamos dicho por anatomía, porque la irrigación de la arteria y la vena mesentérica no es la misma. Ya, y esta es la que tiene mayor diagnóstico tardío y la progresión es más rápida, a diferencia de la venosa, que es
La mortalidad es de 20 a 50%. Está asociada a necrosis segmentaria, es decir, solo una porción. En cambio, la arterial puede comprometer una porción enorme, entonces puede darnos al intestino corto. Hay un síndrome que es cuando el intestino es demasiado corto, entonces ya no hay esa función del intestino para que pueda absorber los nutrientes que necesita el cuerpo. Entonces, esos pacientes tienen alta mortalidad. Es importante ver el tiempo, ¿no? Hay que actuar de manera temprana. Para la supervivencia tenemos que ver la sospecha clínica, el dolor intenso, con abdomen plano, antecedentes que ya habíamos mencionado, señales de alarma, leucocitosis, ya está entrando en un shock séptico. Acción inmediata, vamos a hacer, la angiografía es obligatoria y prioritaria, eso, como terapéutica. El tratamiento en el periodo inicial de 0 a 6 horas es la única forma de modificar la historia natural del paciente. ¿Ya? Y bueno, ahora sí, si tienen alguna pregunta me dicen, pero podemos empezar, creo, con las preguntas de que les he preparado. ¿Cuáles son las causas principales de la isquemia mesentérica? Perfecto. Han puesto A. Bien. Trombosis venosa arterial, émbolos y vasoespasmo. Ya, el vasoespasmo lo consideramos como la no oclusiva, ¿verdad? Bien. Ahora la 2. Sin tomar en cuenta el mecanismo fisiopatológico, la isquemia mesentérica aguda origina esfacelos de mucosa intestinal en el transcurso de 3 horas. Muy bien, muy bien. Están preparados, creo. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente para la isquemia mesentérica aguda de origen embólico? Fibrilación auricular. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, antecedentes de fibrilación auricular que va a estar con medicación. Entonces, tenemos que pensar ya, está haciendo una trombosis, una isquemia intestinal. Ya. Según la epidemiología presentada, la isquemia intestinal aguda dentro de las afecciones abdominales agudas tiene una frecuencia de, esta igual se considera una. Eso, menos del 1%, es poco frecuente, pero muy agresiva. Perfecto. En la isquemia arterial aguda, el émbolo se detiene con mayor frecuencia, en el 70% de los casos muy bien, antes o en el origen de la cólica media. Es la más frecuente, como habíamos dicho, ¿no? Perfecto. La causa principal de trombosis venosa mesentérica aguda es, muy bien, estados de hipercoagulabilidad, ahí entra la triada de Birchow. Muy bien. El dato del laboratorio descrito con mayor valor para el diagnóstico temprano de isquemia intestinal aguda es, muy bien, leucocitosis neutrofilia, mayor a 15.000. Perfecto. Respecto al tratamiento quirúrgico de una embolia arterial aguda, el texto indica que la arteria mesentérica superior debe abordarse por vía. Muy bien. Inframesocólica preduodenal. Es importante entrar por ese acceso. Listo. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección para el diagnóstico de sospecha de histeria mesentérica aguda? Como habrán visto, se les he puesto preguntas de examen, posiblemente si les preguntan de Schwartz, y estas es del Michans. Muy bien, angiografía convencional. Es lo que tenemos que pedir como elección. El tratamiento quirúrgico de la isquemia mesentérica aguda por embolia arterial de la arteria mesentérica superior incluye.
Muy bien, B. La isquemia mesentérica aguda por embolia arterial superior, hay que hacer una embolectomía mesentérica y evaluación de la viabilidad intestinal para ver si hay necrosis y demás. En pacientes con sospecha de isquemia mesentérica aguda, ¿cuál es el primer paso en el manejo inicial? Bien, como primer paso, no llega a emergencias y tenemos que reanimar todo, como en la peritonitis, básicamente. Reanimación de fluidos, corrección de acidosis metabólica que está ahí y la oxigenación, porque recordemos que si no hay sangre, no hay oxígeno en el nivel de los tejidos. ¿Ya? Eso. Y el líquido que vamos a encontrar a este nivel va a ser inodoro. ¿Ya? Y por la misma acidificación que tiene, la sepsis es poco frecuente. ¿De acuerdo? Y en la peritonitis séptica va a ser una fase 2. A este nivel podemos ver que puede haber infecciones en un 100% cuando ya es una etapa ya séptica, cuando ya ha pasado varias horas y la apariencia de nuestro líquido que vamos a encontrar a nivel de cavidad va a ser turbia, fétida y va a haber riesgo de abscesos subfrénicos. ¿Ya? Y en todo el sitio a nivel de la cavidad donde haya una infección o irritación, va a haber el riesgo de que haya fibrina. Bueno, entonces va a haber copos de fibrina en los pliegues viscerales. El cuadro clínico característico de la úlcera péptica perforada es la puñalada de Dieulafoy. Ya es de intensidad brutal, insoportable, es dramática, expresiva, es bastante fea el dolor de estos pacientes que nos van a decir que es totalmente insoportable y se va a localizar a nivel de epigastrio. Ya, y se va a propagar rápidamente a todo el abdomen, a la base del tórax, por la continuidad, ¿no? que tenemos y en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque tenemos, como habíamos visto en peritonitis, a nivel del epigastrio, tenemos el estómago y el duodeno. Cuando baja el líquido hacia al nivel del colon transverso, va a irse a correderas parietales derechas. Entonces, esto hace que la irritación vaya hacia, a veces, no siempre, vaya hacia el fosa ilíaca derecha y nos confunda con una apendicitis. Y nos va a dar, por el dolor principalmente, un estado de shock. El paciente está pálido, sudoroso, taquicárdico y está vomitando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se paraliza el intestino, ¿no? Entonces vuelve todo lo que debería irse hacia abajo. El shock puede disiparse, pero no debe administrarse sedantes antes del diagnóstico. O sea, no dar medicamentos fuertes como la morfina para que el dolor calme. Primero hay que diagnosticarlos. ¿Ya? En la exploración física, vamos a ver que a la inspección va a haber una contractura diafragmática, la respiración va a ser superficial, la pared va a ser rígida, como en la peritonitis más o menos, ¿no? A la palpación va a haber un vientre de madera, lo llaman, pero es como el abdomen en tabla. Y una contractura intensa, se exacerba al menor contacto y la percusión es signo de Joubert, lo que habíamos visto que va a haber una matidez prehepática. En peritonitis hemos visto esto, ¿no? Que va a haber una matidez prehepática y esto nos orienta a una perforación de víscera hueca, lo que hemos visto. Ya, y entonces ahí, a este nivel va a haber la tregua engañosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque se bloquea la perforación por órganos vecinos, como acá vemos, aquí está el peritoneo, perdón, el epiplón que está cubriendo el sitio de la perforación. Entonces, va a haber una tregua engañosa. El dolor se atenúa y se localiza más en epigastrio. Puede, puede confundirse solo con una dolor urente que decimos la gastritis, ¿no?
Entonces, ahí le damos bomba de omeprazol para que inhiba a los ácidos y a veces lo mandan en emergencias, endoscopías, y ahí se ve una úlcera como tal que ya se ha perforado y se puede calmar a veces cuando el diámetro es muy pequeño. Se puede hacer electrofulguración, pero a veces también esto puede empeorar el cuadro. Ya, entonces va a haber, el desenlace va a ser una peritonitis en dos tipos, es decir, ruptura del bloqueo de este nivel, el epiplón se rompe o va a haber una contaminación masiva que va a ser tardía, ¿ya? Y puede provocar esto en una segunda etapa, un absceso que generalmente va a ser subhepático o subfrénico, ¿no? Por el contenido. Diagnóstico, lo que hemos visto, el signo de Popper, ¿no? Que hay gas a nivel de subdiafragmático, a lo que llamamos neumoperitoneo, ¿ya? Entonces a este paciente sí o sí hay que pedirle radiografía de pie, porque imagínense si yo le pido echado a este paciente, este gas no se va a ver a este nivel, entonces sí o sí tiene que ser de pie, es muy importante que lo pedamos en bipedestación y también podemos pedir en decúbito lateral izquierdo, ya. La radiografía puede ser negativa por bloqueo o masas que estén a este nivel. Entonces no siempre descarta una perforación si no encontramos ese signo. Ya, entonces diagnóstico diferencial, la apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque el dolor en el apéndice igual es en epigastrio y luego se va a localizar en fascícula derecha. Puede confundirse, se dan cuenta, si se perfora y los líquidos se van hacia la fascícula derecha, puede confundirse con una apendicitis aguda. Pero entonces, ¿cómo podemos sospechar? Pacientes que han estado abusando de AINES, ¿no? Entonces, y la apendicitis muchas veces nos da lo que hemos visto en las escalas, que es importante, el dolor, la irradiación, la leucocitosis, la anorexia, vómitos, náuseas, que también se puede presentar en estos casos, pero la progresión de este nivel es diferente en el sentido de los antecedentes. ¿Ya? Los antecedentes son los que nos van a orientar principalmente. ¿Por qué? Porque el apendicitis generalmente, no siempre, pero generalmente da en pacientes jóvenes entre 30 años como media y es, esta es de aparición mayormente en varones, pero también en mujeres. La colestitis aguda, podemos ver esto por ecografía, ¿no? Lo que ya quizá han visto, que litiasis vesicular, que da en hipocondrio derecho posterior a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos. Entonces, grasas, ¿no? Si le damos grasas y le duele, ya, entonces sospechamos en coli aguda y ya no tanto en perforación. Infarto de miocardio por el sitio, nos puede doler como un dolor precordial. Entonces, acá tenemos que diferenciarlo con los rayos X, la matidez y demás. Y también hay que descartarlo por un electrocardiograma. Ya, eso. Bueno, el pronóstico es dependiendo el factor de tiempo, ¿no? Menos de 6 horas, buen pronóstico. Más de 24 horas, o sea, un día, complicaciones y la mortalidad es elevada. El enemigo principal, la sepsis, porque va a haber mayor mortalidad. La acción crítica va a ser, lo que tenemos que hacer es lavado peritoneal y cultivo y antibiograma para ver qué bacterias podemos atacar a este nivel. Estrategias del tratamiento. Primero, como preoperatorio, como en todas las que ya hemos visto hoy, hay que estabilizar al paciente. Poner sonda nasogástrica, aspiración, a cada 2 horas podemos poner, porque necesitamos que ese ácido que está contenido acá se evacúe por la sonda y así evitar la peritonitis. Reposición del medio interno y antibiótico-terapia empírica. ¿Ya? El objetivo quirúrgico es el estándar, la laparotomía supraumbilical, o sea, la cicatriz o la herida, perdón, va a ser supraumbilical, arriba del ombligo, para evaluar esto. Muchas veces entramos como una apendicitis y hacemos infraumbilical, pero tenemos que ampliarla, ¿no? Y hay que evacuar el contenido y lavar y cerrar ese sitio, el sitio de la perforación.
y tratar la enfermedad ulcerosa con inhibidores de bomba de protones. El método de Taylor se considera no quirúrgico solo en casos en el que el paciente esté en ayuno o el diagnóstico sea inmediato. Hay que aspirar continuamente por la sonda y dar antibiótico-terapia, pero esto es importante, no sustituye a la cirugía de rutina. ¿Ya? Es importante eso. Manejo quirúrgico de la úlcera gástrica, el estándar de oro va a ser la gastrectomía, o sea, se puede sacar el estómago, ¿ya? Pero podemos usar también parches del epiplón. El epiplón se puede parchar a este nivel, o sea, de la úlcera, poner un parche de epiplón y suturarlo a ese nivel, ¿no? Ahora, ¿por qué nos optamos tanto así para una gastrectomía? ¿Por qué? Porque recordemos que a este nivel se produce, estamos hablando de saliva, ácidos biliares, también estamos hablando de ácidos gástricos. Entonces, casi podemos ver que puede evacuarse hasta 3000 ml, o sea, el flujo va a ser alto. Entonces, el hecho de que hagamos una sutura a este nivel, puede haber dehiscencia de la sutura, porque hay bastante cantidad de líquido. ¿Ya? En úlceras altas con yuxtacardiales, al lado del cardias, la operación debe ser de Pochet. ¿Qué significa? La resección en escalera. Para esto tenemos que conservar el cardias, para que haya ese esfínter y no haya consecuencias. Pero la mayoría con esta cirugía hace ERG, también se ha visto que hacen hernias diafragmáticas y demás, igual que la Kellin-Matlin, donde vamos a hacer una hemostasia y una gastrostomía distal, ¿no? La úlcera. En pacientes inestables podemos usar biopsia, sí o sí tenemos que usar biopsia. ¿Por qué? Porque las úlceras nos está orientando a que puede que haya Helicobacter pylori, que es una bacteria que puede provocarnos cáncer, ¿no? Entonces podemos hacer un cierre simple y epiproplastia. Nosotros lo llamamos a esto parche de Graham, es decir, el epiplón viene al sitio de la úlcera y lo suturamos sobre eso. Las úlceras duodenales. En las úlceras duodenales vamos a curar el sitio de la perforación con piloroplastia o vagotomías. Ya, vagotomías es sacar la inervación, cortar la inervación para que esta perforación no se vuelva a abrir, ¿no? O no se vuelva a producir. Y también hacer el cierre por piloroplastia. ¿Qué es la piloroplastia? Es a nivel del píloro, ver la úlcera, si ha sido en este sentido, la úlcera, digamos que ha sido en este sentido. El cierre va a ser en el lado contrario, ¿no? Si ha sido longitudinal, voy a suturar lo transversal. A eso se refiere. Y pacientes con alto riesgo es cuando es el tejido friable. Vamos a hacer en estos casos la epiproplastia en esos pacientes con alto riesgo y evitar la estenosis. Lo malo del cierre es que puede haber estenosis. La cicatrización es tan buena del estómago o del duodeno, perdón, que va a hacer que se haya estenosado esta luz, la luz intestinal, se cierra, ¿ya? Y manejo de tejidos difíciles. Vamos a ver qué podemos hacer. La epiplastia. El epiplón viene a este nivel y cerramos como un parche, ¿no? El problema va a ser porque los tejidos son friables, inflamados, porque la sutura siempre no va a cerrar, ¿no? Y la colocación del epiplón va a ser una buena alternativa. En el postoperatorio tenemos que hacer aspiración continua por zona nasogástrica. En el acto quirúrgico es donde vamos a instalar la sonda o acomodarla, ¿ya? Para favorecer al bloqueo y la cicatrización adecuada. Ahora, el abordaje por videolaparoscopía principalmente es para la visualización directa, o sea, la confirmación del diagnóstico que se ha perforado, ¿ya? Y una vez que entremos por la laparoscopía, si vemos el contenido, tenemos que evaluar, ¿será bilis? ¿Será gástrico? ¿Será fecaloideo? Si es fecaloideo, no es, ¿no? El estómago, el duodeno, ya estamos hablando de intestino grueso.
¿Ya? Y entonces vamos a hacer la limpieza y lavado hasta que haya líquido de lavado de carne, o sea, clarito, para evitar abscesos, ¿no? Y reparación con puntos de sutura o epiproplastía. El tratamiento definitivo se puede completar con vagotomía según el grado de contaminación del paciente. Bueno, eso sería, y ahora vamos con las preguntas. ¿Ya? Si no tienen ustedes alguna pregunta, vamos que ¿en qué localización suele perforarse las úlceras pépticas según el texto? En la cara posterior del duodeno y en la curvatura mayor, no. Han puesto la A, B. Muy bien, muy bien. Cara anterior del duodeno y en la curvatura menores del. No sé si he leído la respuesta de los anteriores o es que estaban equivocados, pero la respuesta correcta es en la cara anterior del duodeno y cerca de la curvatura menor. ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje aproximado de las úlceras duodenales se perfora en la cavidad libre? ¿El porcentaje se acuerdan? B. No, es A. Muy bien, A. A, muy bien. A. Menos del 4%. ¿Cómo se denomina la perforación que se adhiere a órganos vecinos por un exudado fibroso y puede evolucionar de forma encubierta? Estamos con la C. Muy bien. Perforación cubierta. Perfecto. Ya. ¿Cómo se denomina el dolor en epigastrio brutal, súbito, típico de la perforación? Dolor en puñalada de la Foy. Perfecto. ¿Qué maniobra exploratoria puede demostrar la presencia de gas entre el hígado y la pared abdominal? Signo de Joubert. Perfecto. B, B, B. Muy bien. ¿En qué situación el texto menciona que puede considerarse un tratamiento no quirúrgico inicial? Muy bien. Han estudiado. Perfecto. Es así. En perforaciones en ayunas con diagnóstico inmediato. Ahí están los criterios de Taylor Drag. Y la última. ¿A qué se refiere el texto con peritonitis en dos tiempos? Muy bien. A una perforación cubierta que luego se desbloquea causando peritonitis generalizada grave. Muy bien. Ya, perfecto. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez con respecto a estos tres temas?